bueno, médico cirujano y partero. Sin embargo, a la edad de 24 años, para esto, yo como cristiano no falté a la iglesia nunca, pero no estaba mi vida espiritual tan ferviente como debería de ser, ni el plan, estaba cumpliendo el plan que Dios tenía para mi vida. Entonces, a la edad de 24 años, Dios empezó a trabajar en mi vida personal y tomé, yo creo que una de las mayores decisiones que jamás me arrepentiré, y fue el decidir servir a Dios con mi profesión. Bueno, no voy a usar mucho tiempo, pero tuve la bendición que en la escuela me becaron toda la escuela y Dios había bendecido mis calificaciones. Entonces, humanamente yo me sentía con toda la capacidad de continuar con una especialidad médica, pero era lo que yo pensaba. Yo no sabía que Dios tenía otros planes para mí. Entonces, a través de la palabra de Dios y a través de ciertas circunstancias, porque yo estaba de una manera que no le agradaba al Señor, Dios me mostró que Él tenía algo más especial para mí. Entonces, a los 24 años, cuando terminé mi carrera como médico, me vine a San Luis Potosí a prepararme primeramente en teología pastoral y bueno, a los 3 años, Dios puso una carga específicamente en el área de la traducción. Bueno, la historia es larga. Hace 4 años Dios empezó a trabajar para movernos aquí en las montañas Pames. Eh, la escuela de traductores, el video que ustedes vieron, hermanos, son los miembros del equipo de traducción. La Unión de Nacionales Indígenas, los coordinadores del proyecto Shiwi en cuanto a la traducción. Yo soy miembro de la Escuela de Traductores, soy el representante de Escuela de Traductores aquí en la Sierra Pui. Mi trabajo es ser asesor exegético del proyecto de traducción. Entonces, antes de traducir una porción, un libro, recientemente terminamos el libro de Jonás, el Evangelio de Marcos, y vamos a la mitad del libro de Génesis. Entonces, tenemos que preparar el material, tenemos que sacar todo el contenido, que ellos lo entiendan. Usamos versiones de cotejo, y tratamos de que ellos lo internalicen, o sea, que ellos puedan repetir la historia en su propia lengua. Si ellos no lo pueden hacer, es que algo no lo han entendido. Y es donde analizamos palabras claves y a veces tenemos que inventar alguna palabra porque su lengua no la tienen, ¿no? Y bueno, en Ventura tenemos 2 años y 5 meses, 6 meses, 4 días y 20 segundos, no es cierto. Tenemos mucho, sí, pasado de 2 años aquí en la sierra, y bueno, Dios ha sido demasiado bueno con nosotros. Actualmente ya estamos pastoreando, por la gracia de Dios, una iglesia y una misión que se acaba de comenzar de al menos unas 4 o 5 comunidades. Y bueno, el proyecto está avanzando y estamos dedicándonos como médicos. Mucha gente nos pregunta que si yo no me dedico a la medicina. No, me dedico más a la medicina de lo que creí que me iba a dedicar. Tengo más de 30 comunidades en las montañas Pames para mí solito. No hay médicos por acá, no hay médicos que quieran durar un tiempo permanente por el aislamiento, a veces que está un poquito inhóspito el lugar, pero bueno, estamos aquí tratando de ser de bendición en todos los aspectos a la gente, con el evangelio y con atención médica. Entonces, es un poquito de mi testimonio. Si un día quieren visitarnos, no estamos muy lejos, estamos a unas 4 horas y media de la ciudad de San Luis Potosí, y las puertas de nuestra casa siempre van a estar abiertas. Ok. Ever. Muchas gracias, mi hermano. Entonces, para los que ya me conocen, yo creo que él es el responsable de haberme metido en todo este rollo, ver su testimonio, ver cómo lo hace. Es impactante para mi vida. Entonces, no sé si tuviera una enseñanza que compartirnos ahorita, hermano. Natalie. Ok. ¿Qué tiempo me queda, hermano? Son 7:20. Tenemos el tiempo que usted pueda tomar. Ok, muy bien. Estaba meditando sobre si dar una predicación o una plática, un testimonio, y bueno, tengo una enseñanza. Vamos a ver qué sale. Si tienen su Biblia, abran su Biblia en Salmo 112. Voy a leerles un pasaje de la palabra de Dios y bueno, vamos a comenzar.
Dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová, asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes, el deseo de los impíos perecerá. Quiero hablar un poquito acerca de la prosperidad del que teme a Jehová. Hace un poquito más de un año, tuve la oportunidad de estar en una plaza comercial con un amigo que se llama A.J. Kunde. Él era el director ejecutivo de, permítame tantito, déjeme algo de reversa. No, ya, es que viene un carro, estoy haciendo un poquito de esto, creo que ya no, ya, ya lo solucionaron. Ah, eh, Mi amigo A.J. Kunde era director ejecutivo de Honeywell aquí en San Luis Potosí. Era un hombre de la India, cristiano, un buen hermano, y bueno, se movió a Estados Unidos y el año pasado él regresó y quiso que nos viéramos ahí en una plaza comercial. El pastor Luis Ramos, el pastor de nuestra iglesia ahí en San Luis Potosí, también era parte de la invitación y ahí iba yo de colado, ¿no? Entre todos ellos, yo era más joven y en cierta manera había un poquito de pena, ¿no? Porque eran personas adultas, pero entre ellos estaba un hombre iraquí, no recuerdo su nombre, un hombre empresario, pues, no sé si era multimillonario, pero un hombre, pues, exitoso en las cosas materiales de este mundo. Y bueno, la plática se tornó acerca de lo que hacíamos cada uno de los cuatro que estábamos ahí, y bueno, gracias a Dios se detuvieron un poquito a hablar acerca de lo que está sucediendo aquí en la sierra. Y este hombre era un hombre musulmán, vuelvo a repetir, una empresa. Y me hizo una pregunta viéndome los ojos muy directamente, referente a lo que estábamos haciendo, y me dijo, Nestalí, yo quiero hacerte una pregunta. Y el ambiente se volvió muy serio y me dice, Nestalí, ¿cuál es el propósito para tu vida en esta tierra? Y con la mirada de un pakistaní musulmán, empresario y mucho más rico que yo tuve que guardar un momento de silencio. Aunque fueron unos segundos, para mí se me hizo una eternidad. Y esa respuesta yo no la construí en unos cuantos segundos. Esa respuesta la construí, por la gracia de Dios, en 34 años de vida que yo tenía en ese tiempo. Y es lo que quiero hablarles, jóvenes, acerca de esa prosperidad que Dios da. Déjenme orar y voy a comenzar. Señor, ruego que bendigas tu palabra, obra de manera especial, y gracias por el privilegio que me das de poder transmitir tu palabra. Te ruego que puedas aplicar al corazón de todos los que estamos aquí. Nos ayude a ver el plan que tú tienes para nuestras vidas, para honra y gloria tuya y para el conocimiento de gente que te va a conocer a través de la vida de ellos. Te lo ruego, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Permíteme un tantito porque mis niñas están hecho bomba, permítame. Hijas, por favor, no se muevan. Esto era una enseñanza. ¿Sale? Ok. ¿Siguen ahí? Aquí Okay, estamos. no sé Sí, aquí estamos. ok, no sé si a papá, todos son papás me van a entender. Hoy fue el cumpleaños de mi esposa, así que ya barrí toda la casa, preparé un pastel, 2 pizzas y ando todavía medio acelerado, hermano. Entonces, ah, este pasaje, hermanos, habla acerca de la prosperidad que Dios le da, pero no a cualquier persona. Dice la Biblia, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Prosperidad del que teme a Jehová. Vamos, rápidamente, hay requisitos espirituales
para poder experimentar la prosperidad que Dios quiere dar a tu vida. Bueno, yo tengo muchos amigos, por gracias a Dios, aunque soy una persona un poquito solitaria, Dios me ha dado la bendición de conocer muchos amigos. Muchos de ellos de la parte ministerial como pastor o misionero traductor, y otros como en mi parte profesional. En la parte profesional, todas las especialidades, y los puedo ver dentro de su gremio, disfrutando lo que hacen, algunos que son cirujanos, disfrutando sus cirugías y aún económicamente, pero siempre puedo ver que hay un vacío en sus vidas. Siempre lo digo y lo digo con toda la seguridad. Muchos de esos amigos, desearían tener un poco de lo que Dios me ha dado en su pura misericordia en cuanto a la vida cristiana, sirviendo en el ministerio. Ellos son cirujanos, tienen dinero, son prósperos y humanamente exitosos. Pero la prosperidad que Dios da tiene que ver en muchos aspectos y no en el ámbito nada más profesional ni económico. Es esa plenitud que Dios da cuando estás haciendo su voluntad. Pero para experimentar esta prosperidad, dice la Biblia, es el temor de Jehová. El tema es muy largo acerca del temor de Jehová, pero todo radica cuando eres salvo. Cuando entiendes el evangelio de la gracia, que somos pecadores, que humanamente somos incapaces de cumplir la ley y hacernos merecedor de esa salvación tan grande. Y cuando por fe de un corazón arrepentido vamos al único medio de salvación, que es el Señor Jesucristo, y clamamos, invocamos el nombre y le aceptamos como Salvador, el Espíritu Santo llena nuestro corazón. Y a partir de ahí el Espíritu Santo pone en nosotros el temor reverente, no miedo, el temor reverente para hacer la voluntad de Dios. En muchos aspectos implica la vida personal, la santificación. Pero dice la Biblia, bienaventurado el que teme a Jehová. Jóvenes, yo fui salvo a los 10 años. Pero el tiempo en el cual yo más me alejé de los caminos de Dios fue mi formación académica en la universidad. Y mucho tiene que ver con la falta de temor que había en mi vida. La Biblia enseña que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cegar. Hay cosas de mi vida que yo quisiera haber borrado ya de mi mente y de mi corazón. Pero la falta de temor me llevó a no entender y alejarme, y por poco me pierdo del plan que Dios tenía para mi vida. La bendición que prospera por parte de Dios radica en el temor. Pero dice la Biblia, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Es que está relacionado, el temor de Dios está bien relacionado con la palabra de Dios. Jóvenes o hermanos, yo no los conozco a todos, pero nunca, y lo digo categóricamente, jamás existirá una vida que arda por las cosas de Dios, que viva para Dios en plenitud, si no existe un deleitarse en la palabra de Dios. Nunca. La palabra de Dios marca la pauta de cómo el pensamiento, el corazón del hombre va a poderse encaminar dentro de la voluntad de Dios. Pero sin la palabra de Dios, y hay muchos pasajes. Solamente quiero contar lo que quiero decir, pero cuando dice el profeta, dice, el cielo es estrado de mis pies, la tierra, perdón, dice, la tierra es estrado de mis pies, dice, ¿dónde está la casa que me habré de edificar? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas. Dice, pero miraré, y parece que ese Dios eterno, grande, sublime, se detiene solamente un momento a ver esa ínfima partícula que es la Tierra en toda la creación del universo. Y de esa pequeña parte que es la Tierra, un ser humano que está quizás en un quirófano, quizás en un cuarto desvelando, estudiando para un examen, dice, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Hermanos, la bienaventuranza de alguien que experimenta la prosperidad de Dios radica en la palabra de Dios. Créamelo, cuando usted aprende a tener una relación con Dios a través de la palabra de Dios, jamás su vida va a ser la misma.
así como nos relacionamos con libros, creo que todos somos del área médica, me cuento, no me contaba, yo podía durar horas tocando un tema médico, de plática, no de examen ni de nada, simplemente era lo mío, y era mi vida, ¿no? Y lo es todavía, me encanta la medicina. Pero cuando pude poner en prioridad y en primer lugar la palabra de Dios, le pude poner a mi vida y a mi corazón la pieza que me hacía falta. La palabra de Dios es sumamente importante. Dice, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Bueno, cuando entendemos los requisitos espirituales para vivir en prosperidad de Dios, rápidamente voy a hablar sobre la recompensa espiritual. Dice, empieza diciendo, bienaventurado, es doblemente feliz. La gente puede vivir feliz, pues, en una fiesta, en un cumpleaños, porque sacó una buena nota en un examen, y es feliz. Ah, pero la parte de bienaventurado, doblemente feliz, es esa felicidad que solamente Dios puede dar. Que no te lo llena ni el dinero, ni el éxito académico, ni profesional que tú puedas experimentar. Esa alegría, ese gozo del que estoy hablando solamente viene de Dios. El resultado de buscar los requisitos espirituales es esa recompensa espiritual. Número uno es bienaventurado. Y lo dice en el versículo 2, dice, su descendencia será prosperada en la tierra. Es que la recompensa espiritual no solamente es personal. Se sorprendería cuánto profesionista, inclusive cristiano, empresario, logra desarrollarse académicamente, profesionalmente, económicamente, pero lo que ellos hacen es a sus hijos, hermano, va a haber frustrado, muchos suicidados, muchos de ellos ya divorciados, porque experimentaron un éxito, vuelvo a repetir, económico, académico, profesional, pero no la bendición que Dios daba. Y es que la recompensa espiritual es la doble felicidad que Dios da, pero esa herencia que se transmite de generación en generación. Yo estoy disfrutando la bendición que alguien trajo a nuestra vida hace 60 años. Mi bisabuelo fue Bruno Santos y él predicaba la Biblia, pero él fue un político ahí en su tierra. Era un indígena zapoteco. Y mi abuelo fue un predicador, mi padre fue un predicador. Y ¿sabe qué, mis hijos? Porque hay algo más importante que el desenvolverse profesionalmente. Y ahora, mis hijas veo y les enseño y veo que hay aptitudes y las voy a desarrollar, pero sin que pierdan que hay una prioridad que es esa prioridad esa recompensa que trasciende por generaciones. Dice la Biblia, su descendencia será poderosa en la tierra. Vuelvo a repetir, ¿cuántos hijos de cristianos, profesionistas, desarrollados profesionalmente, académicamente, económicamente, sus vidas, las vidas de sus hijos, son un verdadero desastre? ¿Por qué? Porque los cristianos apostaron a lo momentáneo, a lo personal, a la idea egoísta de solamente yo. Entonces, cuando buscamos la prosperidad del que teme de Jehová, vamos a ir más allá todavía. Dice, su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Y el día de hoy van a enterrar a un amigo mío. Él era cirujano, el hermano Herz, este, este, ay, se me acaba de ir el apellido, ahorita sí me acuerdo. Él estaba trabajando ahí en la Ciudad de México, este, ah, por este asunto del coronavirus y, bueno, yo creo que ya tenía factores de riesgo, pero él enfermó y tuvo una neumonía, se complicó, entró a terapia intensiva. Y fue algo muy duro, hermano. Yo tengo 2 días, pues mi corazón está triste. Ah, pero él no solamente era un buen neurocirujano, porque era muy bueno. Y la gente lo va a recordar porque era un buen médico. Sí, era un buen médico. ¿Qué pasó? No sé.
¿Perdón? ¿Sí, bueno? Ok. Este, eh, él era un buen cristiano. Él se desarrolló profesionalmente como médico, como cirujano, pero él se involucró en la obra de Dios, él predicaba el evangelio, era maestro dominical, era en su iglesia, era maestro del colegio bíblico de su iglesia, pero era una persona que su corazón estaba conectado y su corazón ardía. Vuelvo a repetir, vi una publicación de su hijo tiene unos hijos hermosos, o sea, el resultado de lo que él pudo hacer va a trascender, pero no por su profesión médica, sino por el poder espiritual que él pudo transmitir a su descendencia, a su generación. Entonces, la recompensa espiritual es ser feliz, ciencia económica. Dice, bienes y riquezas hay en su casa y justicia permanece para siempre. Por varios años yo trabajé en algunos centros de rehabilitación, era parte de mi trabajo y me topé, bueno, se sorprendería. Hubo ocasiones que de cada 10 internos por semana, 5 de ellos se decían ser cristianos. Y muchos de ellos eran profesionistas, eran abogados, profesores, catedráticos universitarios. Había muchos médicos que habían perdido todo porque habían tenido mucho éxito en lo que ellos hacían, pero habían fracasado en el asunto de poder conectar la parte profesional con la parte espiritual. No se puede separar. El Señor Jesucristo, cuando Él estuvo en la tierra, dice que en el Evangelio de Mateo, que Él andaba entre las comunidades, Él andaba sanando a los enfermos, pero andaba predicándoles el Evangelio. Para mí, personalmente, yo creo que no hay ninguna área de desenvolvimiento humano eh, este, más parecido al ministerio de Cristo que los que nos dedicamos al área de la salud. Nos dedicamos al área de la salud, tenemos el privilegio de entrar en esa barrera que la mayoría de la gente tiene y entramos a su mente, a su corazón, a su cuerpo, como nadie lo puede hacer. Entonces, si ese privilegio no lo aprovechamos para llevar el mensaje de salvación, no tenemos un propósito en lo que estamos haciendo. Porque uno de los errores que yo separaba, yo era médico y no separaba mi profesión como médico, perdón, yo separaba mi profesión como médico y como cristiano. Entonces, en el hospital era médico y en la iglesia yo era cristiano. Y no se puede separar, no puede ser así. El día que descubrí que había un propósito para que Dios me prosperara, era cuando yo entendí que yo tenía que juntar estas cosas que eran parte de la cualidad del Señor Jesucristo y he visto bendiciones que podría durar horas explicándoles acerca de la bendición de poder predicar el Evangelio a través de mi profesión. Hay una recompensa espiritual, la felicidad, la descendencia económica, la justicia. Dice aquí en el versículo que les estoy leyendo, dice, su descendencia será poderosa, la generación de los rectos será bendita, bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Hay una recompensa espiritual, pero hay cualidades humanas en las cuales podemos ver que el salmista está explicando. Dice, si usted ve aquí en el versículo 5, Salmo 112, del 5 dice, el hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna a sus asuntos con juicio. El hombre de bien. Si usted ve en el versículo 6, dice, por lo cual no resbalará jamás, en memoria eterna será el justo. De bondad, de misericordia, de juicio. En el versículo que les leí, el hombre de bien tiene misericordia y presta y gobierna sus asuntos con juicio. Entonces, hay cualidades humanas que Dios va a desarrollar en la vida del creyente para experimentar la prosperidad del que teme a Jehová. Entonces, en nuestra área como médicos y bueno, ahora ministros, nos toca ver de todo tipo. Yo conozco empresarios, hermanos cristianos, gente de mucho poder económicamente
por su misericordia en este asunto de la obra misionera, y los he visto ahí, y es lastimoso la vida que muchos de ellos, como aún siendo cristianos, llevan. Algunos dueños de constructoras, otros dueños de empresas, sí son cristianos, sí se desarrollaron económicamente, profesionalmente, pero nunca desarrollaron las cualidades que Dios quería. Y su vida matrimonial, su vida familiar, su vida personal, su vida de salud, es un verdadero desorden. Y no se ve las cualidades de Cristo en la vida de estos hermanos del Señor. Dice la Biblia, el hombre de bien tiene misericordia y presta y gobierna los asuntos con juicio. Pero rápidamente, no solamente resultados espirituales, hay resultados humanos en el asunto de buscar la prosperidad. A partir de estoy hablando por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna, no tendrá temor de las malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado su corazón no temerá. Hasta que vea a sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres su justicia para siempre. Dice, su poder será exaltado en gloria. Dios. Es la seguridad jamás. Mire, no estoy hablando de una vida fantasiosa donde todo es perfecto. No, yo tengo mi esposa tiene 8 años con una cefalea que nadie le ha podido diagnosticar. Hemos gastado mucho dinero. Yo he tenido a mi esposa ahí llorando, y ella llorando de dolor y yo llorando al lado de ella sin poder hacer nada. Es las contradicciones de la vida muchas veces, ¿verdad? Y yo le puedo hablar quizás muchos quebrantamientos que me ha tocado vivir. Todo ello, yo puedo experimentar la mano de Dios como nunca lo había experimentado antes. Dice, no tendrá temor de malas noticias. Versículo 6, por lo cual no resbalará jamás. Hermanos, muchos de nosotros en el presente a veces estamos experimentando las consecuencias de nuestras malas decisiones. Son malas decisiones que nos roban la plenitud de la vida cristiana que Dios nos quiere dar. Hermanos, su palabra, el temor de Dios, el cristiano en bondad, misericordia, que Dios desarrolla en el cristiano, nos da la gracia para experimentar esa seguridad que solamente Dios puede dar. Por lo cual no resbalará jamás. Desde el versículo 5, el hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. Porque Dios está dirigiendo, dice, en memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Y luego dice en el versículo 7, su corazón está firme, confiado en Jehová, asegurado está su corazón, hasta que vean sus enemigos su deseo. Lo dice, reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Puedo repetir, no, mi hermano Gerson, el neurocirujano, no lo van a recordar porque era un buen cirujano. Lo que va a hacer su justicia permanezca por muchos años es recordarle a él. Se llama Gerson Uriostegui, el doctor Gerson Uriostegui. Lo van a recordar por el carácter cristiano que él tenía. Era un hermano que amaba al Señor. Era una persona humilde, que a pesar que él era exitoso como médico, nunca perdió el piso y se conectaba con la gente, por muy sencilla que fuera esta. Sus talentos no solamente los usó para el mundo secular, él lo usó y era el maestro de escuela dominical, encargado de la música. Él era maestro de colegio bíblico porque conocía la palabra de Dios. Porque el resultado humano de buscar la prosperidad de Dios es la seguridad que Dios da, pero es
la memoria eterna que solamente Dios puede dar cuando su justicia permanece para siempre. Él ya no está, pero tiene 3 precios donde él pudo replicar su vida en la vida de sus hijos. Hermanos, hay un resultado humano. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Dice, hay muchos aspectos sobre el temor, la seguridad que Dios da y la gracia para poder dar. Quiero terminar esta enseñanza con un paréntesis que va a encontrar en Salmo 112, versículo 4. Si nadie se dio cuenta, espero porque es muy raro porque no los escucho, no sé si ya se durmieron algunos, ¿verdad? Pero nomás veo unas caras ahí, ¿verdad? Pero, y veo, ¿y qué veo por aquí? Y veo una muchacha con una hamburguesa encima, sacando la lengua, bueno. Quiero pensar que están ahí, ¿verdad? Hermanos, si se dieron cuenta, el versículo 4 no lo leí otra vez. Parece un paréntesis que está metido ahí en este salmo. Dice, bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Versículo 3. Y lo dice el versículo 5, el hombre de bien tiene misericordia. Está hablando del hombre. Pero en el 4 hace como un paréntesis diciendo, resplandece en las tinieblas, luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. Yo veo unas características del hombre que es recompensado o el hombre que es próspero por Dios. Pero yo veo las cualidades de Dios que está ahí. Nada de lo que usted y yo podamos hacer en nuestra vida será producto del esfuerzo humano que nosotros podamos hacer. Nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, depravada. Todo es por la pura gracia de Dios. Si Dios me permite algún día ser un buen papá, es por su gracia. Si algún día Dios me permite ser un buen médico o un buen siervo, un buen traductor, dice aquí, resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Esa luz de parte de Dios en la vida del creyente, a través de su clemencia, de su misericordia, de su justicia, es la que por gracia nos permite ser y llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. Muchos cristianos viven frustrados porque queremos cumplir con un estereotipo. Yo ser como el pastor fulano, el misionero fulano, o ser como el doctor fulano, nuestra vida se frustra. Pero cuando dejamos que esa luz de Dios pueda resplandecer en nuestras vidas a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, y esa clemencia de Dios, su misericordia, su justicia, sea transmitida a través de nosotros, por su pura gracia, Dios nos va a permitir ser lo que Dios quiere que seamos. Quizá ya los hice bolas, ¿verdad? Pero para mí es un paréntesis. Nada de lo que yo mencioné. Es más, si quiere que se le olvide todo lo que le dije. Viva por la pura gracia de Dios. Dios, si voy a orar es por tu gracia. Si voy a leer tu palabra es por tu gracia. Si voy a vivir como tú quieres que viva es por pura gracia. Porque si lo haces en tus fuerzas, tú vas a fracasar. Te vas a frustrar. Te vas a desanimar. Pero cuando lo haces por la gracia de Dios, vas a darte cuenta que es bien ligera su carga. Que es fácil vivir la vida cristiana. Y vas a vivir una aventura. A mí me encanta estar en la sierra, me encanta matar pájaros, tengo mis gallinas, sacar mis huevos, ir a predicar el evangelio, me encanta ir a dar consultas, me encanta ¿me entiende? Cada mano más majao, y cada mano un daco jucao buman purshi, ¿me entiende? No sabe lo que dije, ¿verdad? Nego man just ba seli que hamdune yurkin dia ko tu in na señala uy pues man ukohui man le digo a la gente y mucha gente ha aceptado así. Hermanos, está aquí una persona con muchos defectos, con muchas debilidades, muchas fallas, pero que esa prosperidad que Dios da,
bendición que da por su pura gracia. Cuando vi a este iraquí, que se me quedó viendo los ojos y me preguntó, Neftalí, ¿cuál es tu propósito en esta tierra? Pasó toda mi vida en mi mente, todas las locuras que hice, mi llamamiento, y Dios me dio la gracia de poder contestar con toda la determinación que yo puse. Quiero que a través de mi vida y de lo que yo hago, la gente pueda conocer a Cristo. Quiero que a través de mi vida y de lo que yo hago, la gente pueda conocer a Cristo. Hermanos, si tú lo que haces, te dediques a lo que te dediques, no estás siendo el medio para alcanzar a la gente para Cristo. Tu profesión no tiene un propósito. Y vas a vivir como cualquier ser humano ordinario. Yo no sé qué va a pasar con aquel iraquí. Yo no sé si le fui bendición. Pero esto afirmó más. Y Dios dio más gracia para lo que yo estoy haciendo. Hermanos, que Dios les bendiga y gracias por su tiempo. Creo que ya me pasé o fue muy rápido. Bueno, no sé si quieren hacer una pregunta o ya córtenme o ya los hice pelota, ¿verdad? Pero Muchas gracias por lo que comparte. Le pediría que los que están viendo, por favor, pregunten. Yo tengo una pregunta. sí, Doctor, están traduciendo la Biblia al lenguaje PAME. La mayoría de las personas en la comunidad saben leer. Una y dos, los niños de la comunidad tienen acceso a educación primaria y secundaria allí, y es en español o es siempre en su idioma. ok, hermanos. La traducción es el PAME, PAME central, es una variante del PAME, PAME central. Se hizo un esfuerzo hace 40 años por traducirlo escrito, no pudieron. Entonces estamos haciendo un modelo experimental por medio de Seed Company y un software se llama Render y es una traducción bíblica oral, hermano. Muy poca gente, o sea, nada más el equipo y yo sabemos leer el Shiui. Casi nadie sabe leer. El plan siempre en este asunto de la traducción es poder alfabetizar y que algún día ellos se empoderen de su propia lengua y la puedan leer. Pero en la etapa que estamos en una traducción bíblica oral. Sí hay escuelas primarias, secundaria y una preparatoria en una de las comunidades. Aquí hay albergues donde la gente baja de las comunidades, se queda de lunes a viernes en esos lugares, les dan alimentos para que ellos puedan estudiar y el fin de semana se regresan a sus casas. Hay lugares donde tienen que caminar 5 horas para poder llegar. O sea, ¿sí contesté su pregunta, hermano? Sí, gracias. ¿Alguien más que pueda preguntar algo? Otra. En algún momento vamos a llegar a apoyarle, primero Dios, doctor, en el nombre de Jesús, cuando Él lo permita. Oh. Amén. Cuando guste, hermanos, hace una bendición. Vénganse para acá, les mato una gallina, hermanos, y los llevo a un río virgen a nadar. Tomo la palabra, la tomo. Anota eso, Ever. Yo también, doctor, soy misionero aquí en Guatemala y he tenido la oportunidad de servir al Señor. Soy hondureño, de servir en mi país y también pues en otros países de aquí de Latinoamérica, África e India. ¿Ven? Y la verdad es inspirador lo que hace y comprendo muy bien lo que usted dice. Es vital eso, recordar esto que usted nos habló de lo que habla el Salmo 112, porque nuestro gremio, y esto es algo que todos los estudiantes, de estudiante uno lo va viviendo, porque nuestro llamado lo sabemos, muchos lo sabemos desde antes,
y entonces nuestro gremio siempre nos está jalando a todas las cosas que usted mencionaba, a la posición económica, a la posición profesional y también a llevar todo eso como un listado en el cual si nosotros nos vamos salteando de cada uno de esos listados es como que sos un fracasado, ¿no? Te hacen la pregunta, ¿qué estás haciendo? Y bueno, en mi caso, vivo en Guatemala, donde más del 60% de la población es indígena y son las personas que manejan prácticamente la economía del país, son los agricultores, los que llaman el turismo, las personas que... Guatemala es un país rico en cultura, en tanta cosa, es un país muy bendecido por Dios. Y a pesar de esto, la comunidad indígena, como en todos los países del mundo, siempre son los más dejados, aislados y dejados a un lado, no tienen acceso a la salud. Entonces, cuando mis amigos me preguntan qué estoy haciendo, todos ellos están en hospitales reconocidos en sus especialidades y yo pues estoy sirviendo en lugares que, como me dicen a veces mis amigos, solo vos conocés, solo vos sabés cómo llegar a esos lugares, solo vos conocés. Entonces, cuando nos encontramos en esos lugares, en medio de la nada, in the middle of nowhere, es como, ¿y qué estás haciendo? No, pues estoy sirviendo de misionero en estas áreas, llevando la medicina y compartiendo el evangelio, y quedan así como, ah, bueno. Y todas esas cosas, jóvenes, muchas veces pues, afectan nuestro ego, sí, afectan. Y son las cosas que Dios va trabajando también en nuestro corazón para hacernos humildes y saber que estamos en esta tierra para poder construir un altar de adoración para nuestro Dios y no nuestras Amén. propias estatuas. Y bueno, eso es lo que quería. Y gracias por inspirarnos, doctor. De verdad que Dios le bendiga. Gracias. Fíjate que tocas un punto, hermano. Yo cuando entré al colegio bíblico, yo estuve 6 años, pero los primeros 3 años, yo soñaba muy frecuentemente que yo llegaba a un hospital. Pues yo creo que tú igual que yo deseamos hacer una especialidad. Y me acuerdo que yo soñaba, llegaba al hospital y no, sí, ya regresaste en tal, y sí, ya dejé a aquellos locos cristianos, ya. Y estaba en el colegio bíblico preparándome y me despertaba con una nostalgia. Y me acuerdo que en mi tercer año Dios me dio un pasaje que dice la Biblia, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dice, el cual siendo en forma de Dios, o sea, su posición, no estimó ser igual a Dios como una cosa que aferrarse. Y ese es el problema que muchos de nosotros tenemos en nuestra etapa de comienzo a servir a Dios. Nos aferramos a sueños y a ideales. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice, la clave es aprender a despojarnos a nosotros mismos. Cuando Dios, yo creo que fue tu misma experiencia, hermano Mario, cuando Dios en su pura misericordia nos permitió despojarnos de nuestros sueños, nuestros ideales, y dijimos, Señor, vamos a tomar tus sueños, tus ideales como prioridad, cuánta libertad y alegría y plenitud pudimos experimentar de estar haciendo lo que estamos haciendo. Gracias, hermanos. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Es su oportunidad. Ok. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más por ahí quiere preguntar algo, perdón? Ok. Bueno, gracias. Claudio. Bueno, creo que van a preguntar. Ya está activado. Hola, hermano. Sí quería hacer una observación y la verdad que es muy cierto lo que el hermano nos estaba comentando. Y es que
en los hospitales, por ejemplo, yo sí hice yo conocí al Señor antes de estudiar medicina, ¿verdad? Pero me metí y saqué la especialización y eso me hizo como apartarme, ¿verdad? Del propósito de Dios para mi vida. Dios me permitió sacar la especialización y todo, pero yo me asusté hoy cuando regresé al Señor, digamos, eh, tratando de ya como médico cristiano, volví y el Señor lo hace a uno retroceder, hermano, porque eso lo hace a uno retroceder. Le hace recordar las promesas que uno ha hecho, le hace recordar el propósito de vida que uno tiene, le hace recordar y todo eso que te va haciendo recordar, tú tienes dos opciones, o haces caso o te obliga, porque si no te obliga, en su infinito amor te obliga a que el propósito por el cual tú fuiste creado y el objetivo por el cual tú tenías que estar allí en la medicina se cumpla. Pero para mí fue una sorpresa porque cuando ya comencé a buscar los grupos cristianos de médicos y todo, me sorprendí que habían especialistas que ya habían sido compañeros míos en la formación, que yo nunca supe que eran cristianos. Nunca supe que eran, que sí los veía diferentes, ¿verdad? Los veía calmados, tranquilos. O sea, no que tenían la loquera en la que yo pude haber andado, pero sí no me hablaron de Cristo, pues, o sea, no hablaban de Cristo en los hospitales, no se hablaba de Dios. O sea, ¿y por qué? Porque los médicos, entre más especialista es, yo soy internista y tengo unas maestrías en administración de empresas. Pero hoy que estoy allí, yo eso, como dice Pablo, mire, eso no me importa, hermano, porque eso, Dios lo prepara a uno, ¿verdad? Obviamente, es importante porque Dios te prepara y te prepara para lo que te va a poner a hacer, porque a mí todo lo que aprendí cuando estaba lejos del Señor, me sirvió después para el ministerio, para levantar un ministerio médico con el cual, que yo tengo, pues, de médicos cristianos. Y he puesto un centro médico y ahí es un centro médico cristiano. Ahí sí es permitido que oren por la gente, ahí todo el mundo ahí sabe que somos creyentes y el que no le gusta, pues que no llegue, ¿verdad? Pero nosotros vamos a hablar del Señor. Entonces, pero lo que les quiero decir es que a veces, no sé, está como eso, la famosa saber separar, ¿verdad? Porque ya yo les digo, es bien difícil esa línea es bien débil, porque había pacientes que me decían, está la pastora, y yo no soy pastora, ¿verdad? Yo soy doctora, ¿verdad? Entonces tal vez porque le daba la consulta y lo que Y les hablábamos de Cristo. hablábamos de Cristo, exacto, y ella me decía, mire pastora, y estaba en la consulta y me decían pastora, y todavía sucede. Pero lo que le quiero decir, yo a veces, de hecho, hubieron pacientes que también decían, no, mire, es que yo vine a pasar consulta, ¿verdad? No que usted me hable de Dios. Entonces, uno tiene yo tuve que aprender hasta cómo medir, a cómo tener esa línea, de mantener esa línea donde uno puede hablar del Señor sin sentir el paciente que tú le estás evangelizando, ¿verdad? Pero al final, en un pedacito de una receta, en el momento final, en el cierre de la consulta, tú decirle, mira, el Señor le bendiga, no se preocupe, Dios va a hacer la obra, nosotros vamos a poner esto. Entonces la gente ya se queda con otro espíritu, pues. Pero la verdad sí es una tristeza. Yo he tenido colegas que en asociaciones cristianas, grandes eminencias, pues, y todo. Pero cuando tú los ves ahí, hermano, hermana, hermano, y aquí toda en la asociación, hermano, pero una vez fui a donde uno, a la clínica, y yo les digo, yo me sentí, no me sentí tratada ni como colega, pues. O sea, la barrera que puso allí, una barrera terrible, pues yo, o sea, ustedes saben que nosotros entre colegas tenemos otro espíritu para tratar a las familias de los colegas. Y yo llevaba a otra paciente que era familiar mía, pues, pero yo sentí la barrera. Entonces, realmente sí tenemos que orar y tenemos que orar mucho, porque no podemos ser hermanos en la iglesia, hermanos en la calle, y ya cuando nos ponemos la gabacha se nos olvida que somos creyentes.
Y no es porque vayamos a hacer nada malo, sino porque realmente no damos los frutos del Espíritu ahí. No se miran los frutos del Espíritu, el amor, la paciencia, la benignidad, la templanza. No vemos nada de eso. No vemos nada, ¿verdad? Solo tratamos de relucir con el intelecto del aprendizaje que tuvimos, de la formación que recibimos. Eso es lo que nos llena, eso es lo que nos hace sentir que somos importantes y realmente no somos nada, hermano. No somos nada. Y la voluntad del Señor, mire, Dios es tan bello y misericordioso que ahí lo va aguantando uno, ¿verdad? No sé si algunos va a tener que aparecerle una mula para que les hable, ¿verdad? Para que les hable, para que les explique, ¿verdad? Pero ojalá que se les aparezca, hermano, porque esto quiere decir que el Señor está preocupado por ellos. Porque ya si ni te aparece la mula para que te diga que estás haciendo malas cosas, estás pegado, ¿verdad? Pero yo sí bendigo esta palabra que usted ha dado. Y sí veo que hay mucho médico joven. Y miren, Dios entre uno más se prepara, Dios más lo usa. Eso sí es cierto, ¿verdad? Pero también, no sé, el ministerio, el Señor lo va a comenzar en cada quien cuando usted se decida comenzarlo. Así va a ser todo, cuando usted se decida comenzar. Así es que esa era mi aportación, hermanos. Bendiciones. Muchas gracias. Todos han sido comentarios muy, muy valiosos. De todos hemos aprendido hoy. ¿Hay alguien más que quiera preguntar algo o participar de alguna manera? Pues, si se me permite, yo recuerdo cuando tenía unos 6, 7 años, asistíamos o apoyábamos en brigadas de aquí de Monterrey, pero en cosas pequeñas, ayudando a cargar material, a veces se predicaba y pues mi papá ayudaba en el audio y demás. Yo me acuerdo que yo veía las consultas de los doctores y se me quedaba muy, muy marcado la escena de que aparte del tratamiento, la exploración y todo ese tipo de cosas, al final se quedaban con el paciente y hablaban de temas, bueno, de Dios, de cómo estaban sus corazones, si había algún temor, si había algo que les estuviera ahí con ellos, y empezaban a predicarle y empezaban a orar por ellos. Y como lo mencionaban ahorita, bueno, a mí, siendo pequeño, me impactó mucho. Y lo tengo todavía en la cabeza muchas escenas de ese tipo de cosas que viví. Y yo creo que eso también me influyó un poco, o bastante, en elegir mi carrera. Y actualmente lo estoy viendo en algunas de las brigadas que se alcanzaban a hacer este año y el año pasado. Siguió siendo una bendición ver a esos doctores, a quienes considero maestros y muy cercanos a mí. Ha sido una bendición muy, muy grande. Es una oportunidad muy grande y me doy cuenta de que del trabajo que ha habido detrás de la oración y de lo importante que es no alejarse del Señor, no apartarnos del Señor por más títulos o por más conocimiento que haya dentro de esta carrera, siempre buscar al Señor, siempre buscar al Señor. Y bueno, pues eso es lo que quería compartir. Eso es lo que quería compartir. Gracias, Omar. Además, María Rosa, Sabdiel, Angie, Rafa, Flor, Saraí, Dana, Benja, Bere, Cecia, Esther. ¿Alguien quisiera comentar algo? Ok. Creo que viene. No, yo solamente yo estoy trabajando, pero gracias por la charla, Nestalí. Creo que llega un momento muy puntual en la vida de cada uno de nosotros. Ya me agregué un poco tarde, pero creo que estabas leyendo el Salmo 112. Sí, Salmo 112. Y en el Salmo 112 también hay un libro sobre eso, ¿verdad? Y es uno de mis salmos preferidos. Dios me habló hace mucho tiempo sobre ese salmo. Y hasta que lo escuché fue como, qué cool, ¿verdad? O sea, un recordatorio de las promesas que el Señor tiene para cada uno de nosotros y lo importante de la integridad.
creo que uno de los, ayer hablábamos con unos amigos respecto a cuál era la voluntad del Señor, ¿verdad? Y la Biblia habla sobre que la voluntad del Señor es que seamos perfectos o somos llamados a la santidad, ¿verdad? Que actualmente pues es muy escasa o tenemos cada uno de nosotros, creo que tenemos una definición de santidad a veces muy distinta a la que habla la Biblia. Entonces, yo espero realmente que el Señor nos siga hablando. Gracias, Ever, por la invitación. Creo que lo que el Señor ha puesto en tu corazón pues va a ir creciendo y que Dios te bendiga. Nestalí, Ever, a cada Gracias, uno. hermano. Gracias, muy bonita palabra, muy puntual. Dios te siga usando. Y bonito porque es como ahí está el Espíritu Santo, ¿verdad? Es bien cool. O sea, no es solo palabras, sino ahí está el Espíritu Santo moviendo tus corazones. Entonces, súper, que Dios te bendiga. Dios te siga Gracias, usando. hermano. Dios te bendiga. Gracias, hermano. Gracias a todos. ¿Hay alguien más? Ok. Bueno, pues muchas gracias, hermano Neftalí. Siempre llega a tiempo sus consejos y sepan todos los demás que él es el culpable de que ande aquí de intenso. No, el Señor, Entonces, hermano. pues yo creo que terminamos con las preguntas, a menos que alguien más quiera comentar algo. Conocí al Señor a la edad de 17 años. Am, me costó llegar al Señor porque estuve en un colegio de jesuitas y la teología, la liberación y tanta tontería que le enseñaban a uno ahí, me costó, pero el que es de Cristo nadie lo arrebata de sus manos, ¿verdad? Eh, llegué a la universidad como cristiana, pero en mi época era más difícil, absolutamente difícil, gente cristiana estudiar, no que no estudiaran en las universidades, porque no me refiero a eso, pero sí, por ejemplo, de mi grupo, que yo sabía que eran cristianos evangélicos, quizás había 2 personas más, mucho, y eran las raras que no se metían con nadie, ¿verdad? O sea, no, o sea, porque, ¿cómo se van a meter con los demás? Entonces era más difícil, mi época era mucho más difícil. Ahora es una gran ventaja y yo te felicito que estés haciendo, motivando a los estudiantes de medicina, porque en mi país queremos hacer eso con la Asociación de Médica Cristiana de mi país, porque tenemos que pasarle la guitarra a otro y las nuevas generaciones, tenemos que formar eh, cristianos que se conviertan en médicos, no médicos que se conviertan al cristianismo, ¿verdad? Y eso hay que Amén. cambiarlo, ¿verdad? Hay que cambiarlo, es de cambiarlo, porque si yo, el pastoreo y todo eso que se hace ahora no se tenía en mi época, era parte que nosotros todavía estábamos en una época de guerra, El Salvador estaba saliendo de su guerra, es un país bastante difícil, chiquito y complicado, y los cristianos, como les comentaba, los graduados de los médicos especialistas, que eran mis jefes cuando yo estaba sacando medicina interna, eran como de la secreta, ¿verdad? Ellos te hablaban del paciente, pero no te hablaban de nada más. Y bueno, y las tradiciones que son en medicina, que son terribles, ¿verdad? Las tradiciones de los castigos, las tradiciones del acoso sexual que hay en medicina, porque hay que hablarlo, ¿verdad? El acoso laboral también en medicina, que es una cosa terrible. El ambiente un poco militarista, ¿verdad? Que el que está arriba sabe más, obvio, sabe más que tú, ¿verdad? Pero tenés que hacerle una reverencia casi idealizada, ¿verdad? Tu R1, tu R2, ¿verdad? Mi interno, ¿verdad? Él es mi residente, ¿verdad? Todo es mío, ¿verdad? Entonces todo eso era terrible, pues, sin embargo, yo me congrego en la Iglesia Cristiana Josué, Asamblea de Dios, y yo me alejé del Señor. Yo me alejé del Señor, están entrando en el segundo año, y me alejé bien galán, lejos, lejos del Señor, bien lejos. Pero yo siempre en la intimidad, en la noche, cuando hacía turno, yo tenía mis momentos con el Señor y sabía que Dios tenía un propósito conmigo desde el punto de vista cristiano y que no me podía apartar del Señor en la carrera, ¿verdad? El Señor, gracias a mi Dios, me permitió crecer profesionalmente como médico, ¿verdad?
llegué a ser directora de unidades médicas y soy auditora médica realmente. Medicina interna sí lo hacía, pues, pero ya después, porque a mí siempre me ha gustado el área clínica, pero mucha parte que trabajé en el área institucional era más que todo administrativa. Aunque yo como amaba amo la medicina definitivamente y me apasionaba ver pacientes, siempre me iba a meter, siempre me ponía yo sola horas de consulta para no estar alejada de los pacientes. Hoy tengo 10 años de no trabajar en lo institucional hasta porque el Señor me hizo recordar la promesa que yo había hecho de trabajarle para Él. Y lo que hice fue poner un centro médico cristiano. Ahora tengo un centro médico cristiano y atiendo a niños de escasos recursos. Nosotros subsidiamos algunos servicios que nos compran algunas iglesias para atender a niños de escasos recursos. Y ahora mi trabajo es diferente, pues hoy que ustedes hablaban, sí, los invito y los insto que no dejen de hacer campañas y brigadas médicas, porque ahí es donde te enamoras del Señor, ahí es donde ves tu profesión, ahí es donde servís. Las brigadas médicas. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en brigadas médicas en mi país, como en Belice, en Guatemala. He ido a Honduras también a hacer brigada. No he ido más lejos. Ay, no, creo que solo ahí hemos estado. Aunque he viajado, mi hijo está estudiando en Europa. El Señor me permitió tenerlo en una beca ya. No, ahí es difícil, ¿verdad? Y, y yo creo que ya estoy ya entrando a la edad adulta, donde uno ya tiene que tomar otras decisiones, ¿verdad? Y yo creo, y yo le pido al Señor, ¿verdad? Que me permita servir en misiones, eh, que logre sacar a mis hijos y los deje formados y yo irme de misionera, ¿verdad? Que es lo que ha sido como mi sueño toda la vida y no lo he podido hacer porque ya, cuando ya agarré en serio las cosas del Señor, ya mis hijos ya estaban en colegio, ya había otra vida, pues. Más sin embargo, yo motivo a los jóvenes a que sí se acuerden que son cristianos que están siendo formados como médicos. Porque si uno no pierde ese objetivo, si uno no pierde esa visión, uno va a tener otra, hasta la manera de tratar a los pacientes. Y Dios se encarga de traerle a memoria, como dice la palabra. No solo la palabra de Dios te trae la memoria, te trae la memoria hasta las cosas que uno ha aprendido en medicina. Y la sabiduría que Dios le da a uno ahí es diferente. Así es de que es un gusto haber hablado con usted. Me imagino que la mayoría estoy viendo que son de México, ¿verdad? No, tengo rato de no ir a México, ratos, pero vamos a esperar, vamos a seguir orando que esta pandemia termine porque nos va a dejar, vamos a ser diferentes definitivamente, ¿verdad? Y aunque nos tratan como superhéroes relativos, porque igual, ¿verdad? Los salarios no mejoraron y estamos siendo superhéroes muertos de hambre, pero como superhéroes, ¿verdad? Pero Dios se encarga de mantenernos. Dios nos encarga de mantenernos, de darnos la provisión que necesitamos y de darnos lo que su voluntad eh, nos ha dado mucho más de lo que hemos pedido muchas veces, porque el Señor así es. El Dios es bueno. Así es que yo motivo a los muchachos, a los jóvenes que no dejen de estudiar medicina, que se terminen de preparar, que, que busquen cuál es el propósito del Señor en sus vidas, que la medicina sin Cristo sí vas a salvar una vida, pero esta vida es temporal, es más importante el alma. Y hay que saber pedirle a Dios la sabiduría también porque uno siembra y otro cosecha, el Señor del crecimiento. Tal vez el paciente no se va a convertir contigo. Y no es el objetivo que todos los pacientes que pasan contigo se conviertan. Rico fuera que eso pasara. Pero tal vez tú vas a sembrar y esa persona va a ver el testimonio en ti y va a ver que eres un médico diferente y eso va a empezar a dejar una semilla que en algún momento va a dar fruto en alguna iglesia o con otro hermano. Así es que sí es bien importante que metamos a más estudiantes de medicina que no conocen al Señor, que lo conozcan en la carrera, para que cuando salgan de médicos no solo van a ver mayormente bendecidas sus carreras, porque el Señor les va a abrir las puertas en lugares donde ni se imaginan, sino que también van a hacer una medicina más humana, una medicina con más calor, una medicina con los frutos del Espíritu.
Eso es lo que necesitamos, una medicina con los frutos del Espíritu, donde tengamos esa compasión de agarrarle la mano a un paciente cuando sabemos que se nos va a morir y que no podemos hacer nada. Cuando tenemos el valor de hablarle y sabemos que se nos va a morir, le vamos a decir, mira, ¿quién quiere que ore por ti? Y a llevarlos a los pies del Señor. Ya si no quiere, pues ni modo, no podemos hacer más. Pero es nuestra obligación, ¿verdad? Porque donde Dios nos ha puesto es por algo. Dios lo lleva por Amén. muchos lugares en la medicina, es por algo. Y tenemos que aprender de cada lugar donde estemos, sin perder los objetivos finales de donde Dios nos va a llevar. Bendiciones, hermano. Muchísimas gracias. Gracias, hermano. Neftalí, por favor. Listo. Un gusto, hermanos. Que Dios les bendiga y estamos para servirles. Muchas gracias, hermano. Ok, vamos a orar. Gracias, vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu misericordia y por el privilegio que nos das de pasar este tiempo con mis hermanos. Te ruego, mi Dios, que puedas permitirnos a través de tu Espíritu Santo desarrollarnos como hijos y como siervos tuyos, para que en nuestro tiempo, en nuestra generación, podamos impactar a través de esta herramienta que nos has dado, que es el área de la salud, mi Dios. Creo firmemente que tu ministerio fue respaldado por atención médica a la gente, mi Dios. Tú sabías la necesidad que hay en la gente y a través de tus milagros, a través de lo que tú hiciste con la gente, preparaste sus corazones para el mensaje de salvación. Yo creo que el poder desarrollar esos dones de tu espíritu, mi Dios, esa cualidad cristiana para poder llevar el mensaje de salvación hace la diferencia, mi Dios, en el impacto en la vida de mi Dios, de gente que no te conoce. Bendice a mis hermanos, llénanos de tu Espíritu Santo, mi Dios, y te ruego que bendigas a Ever, dale gracia, igual unción, mi Dios, para que él pueda cumplir el plan para este grupo, mi Dios, y en todo, mi Dios, recibe la honra y la gloria. Gracias por tu muerte, tu sepultura y tu resurrección. En el nombre de tu Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias a todos por participar. Gracias al hermano Neftalí